Gracias a Dios por haber permitido este seminario de la Biblia. Hemos podido aprender acerca de nuestra vida delante de tus ojos. Hemos entendido que nosotros hemos vivido hasta ahora una vida llena de pecados delante de ti. Y seguramente lo seguiremos viviendo porque hemos entendido que Dios, tú miras el corazón del hombre y no la apariencia del hombre. Hoy queremos que tú nos puedas dar esas palabras por las cuales nosotros podemos resolver todos los pecados de toda nuestra vida. Abre el corazón de los oyentes para que la palabra sea plenamente entendida y controla los labios del que predica la palabra y que solamente la palabra de Dios se manifieste y se enseñe en ese momento. Confiamos todas estas horas en tus manos y que tu Espíritu esté en ese momento junto con nosotros obrando. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer este primer versículo del libro de Isaías, capítulo 59, juntos. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí en ese versículo de Isaías dice que Dios desea salvar al hombre. Por eso en el primer libro de Timoteo capítulo 2 dice, Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, dice. Que todos sean salvos y que todos, para que sean salvos, vengan a conocer la verdad, al conocimiento de la verdad. En este mundo hay muchas cosas que son falsas, informaciones falsas. Pero ustedes ahora han visto en estos 4 días que ha pasado, la Biblia habla de historia. Habla de cómo Dios creó los cielos y la tierra. Y habla acerca del futuro, que aún nosotros no lo hemos vivido. Y todas las cosas que estaban escritas en la Biblia se han cumplido a lo largo de los años. A lo largo de los tiempos se han cumplido. Por eso, porque en la Biblia dice, Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad de todas las verdades? La Biblia. Pero ¿qué es la verdad de todas las verdades? Que después de la muerte, dice que hay juicio. Dios va a abrir un juicio. Y en el versículo que acabamos de leer dice, entre Dios y el hombre, que ha sido creado por Dios, dice que hay una división. Por eso, aunque Dios quiere salvar, no puede. Aunque Dios quiere oír la oración de la gente, no puede, por el pecado. Y de este lado, de parte del hombre, le grita a Dios con toda su fuerza, pero Dios no huye. Si el pecado, si esta división del pecado se puede resolver, Dios estaría oyendo toda la oración de la persona que ha resuelto el pecado delante de Dios. Nosotros, hay una cosa que debemos tener en cuenta, pero muy en claro. En el libro de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis capítulo 21, dice de esta manera, si alguno quita de la palabra de la Biblia, alguien quita de aquí, la Biblia dice que también Dios va a quitar a esa persona del libro de la vida y del reino del cielo. Y todas las cosas que están escritas aquí en la Biblia acerca de las maldiciones va a recaer sobre esa persona. Si alguno quita de la Biblia y si alguno añade cosas aquí en la Biblia, Dios también dice que va a quitar del libro de la vida y Dios le va a traer todas las maldiciones que están escritas en la Biblia. Por eso, conforme a la Biblia uno tiene que resolver los pecados, no conforme a la enseñanza del hombre. Hay personas que dicen, no, yo no creo que el juicio exista después de la muerte. Yo no creo que Dios, que es amor, no creo que nos mande al infierno a nosotros. ¿Cómo puede ser que nos mande al infierno? Entonces si todos han nacido como pecadores, entonces todos se van al infierno.
Por eso, conforme a la palabra de Dios, uno tiene que resolver los pecados, no conforme a sus propios juicios o pensamientos o opiniones. Ayer nosotros aprendimos que dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen los hurtos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen las avaricias, las envidias, la soberbia. Todas las maldades, mentira, engaño, salen del corazón y dice que contaminan al hombre. Ayer entendimos que aquí está lleno de todos los pecados que uno puede cometer en toda una vida. Por eso, el que ha nacido como león es león desde el vientre de su madre. ¿No es así? Y cuando crece y ya es un león adulto, es bien rugiente, bien violento, porque lleva todas las características de un león desde el vientre de la madre. Lo mismo, un pecador lleva todas las características de un pecador desde el vientre de la madre. Y cuando empieza a crecer, se va manifestando el pecado por fuera del cuerpo. Por eso en la Biblia dice, Dios quiere que todos, dice, no algunos, quiere que todos sean salvos. Y en Romanos ayer aprendimos que dice, todos, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Es todos, no algunos, todos. ¿Por qué? Dios ve desde los cielos el corazón del hombre, el espíritu del hombre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo verá Él el espíritu de uno? Dios dice, no ve lo que miran los hombres. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos para juzgar a una persona, ¿verdad? Esta persona es buenísima, pero este es malísimo, no te juntes con esta persona. Pero la Biblia dice que Dios mira el corazón del hombre. Entonces, cuando Dios ve el corazón del hombre, ¿qué es exactamente lo que Dios ve? Es lo siguiente, es el espíritu que mora dentro del hombre. Este hombre, de apariencia física, parece un hombre limpio, ¿verdad? Se viste bien, se peina bien, es sonriente la cara. Pero cuando Dios ve su espíritu, está muerto. Por eso, hay un versículo en el libro de Ezequiel que dice así. Leemos juntos. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios ve el alma que está muerto, el espíritu que está muerto por los pecados y por los delitos. Por eso, como un pecador nace como pecador, no se hace pecador, nace como pecador. ¿Sí se entiende? Nace, lo lleva a todo. Por eso pueden observar a los niños, a los más chiquitos. Cuanto más chiquito sea el niño, obviamente sus pecados se manifiestan menos por fuera del cuerpo. Pero por dentro es exactamente igual que un adulto. ¿Ustedes han visto dos personas adultas que se pelean por algo? Muchas veces las peleas entre marido y mujer es por algo grande o por algo muy chiquito. Por algo muy chiquito. Porque alguien puso la pasta de dientes sin la tapita y la mujer se enoja. Pero yo te dije que pusiera eso con tapita. ¿Por qué siempre usas la pasta de dientes y deja abierto? Te dije que lo pusiera ahí en ese lugar. ¿Verdad? Son cosas chiquitas que se pelean. No son grandes en realidad. Y los niños también lo mismo. Este mío. No, este tuyo, este mío. ¿No es así? Todos los tiene. Nada más que una persona adulta se manifiesta más por fuera del cuerpo. ¿Por qué? Porque está muy acostumbrado a pecar. Por eso, nosotros tenemos que entender que delante de los ojos de Dios, todos tienen que nacer de nuevo. Todos tienen que nacer de nuevo significa ese espíritu que estaba muerto por los pecados debe
este espíritu que estaba muerto por los pecados tiene que volver a nacer. Eso es nacer de nuevo. Ese espíritu tiene que nacer de nuevo. Eso significa. Por eso Jesús dijo, de cierto, os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí se entiende? Nacer de nuevo significa haber resuelto esa división del pecado delante de Dios. Y esto también significa que uno ha recibido la salvación. ¿De dónde? Del juicio y del infierno. Por eso ayer vimos, había un carcelero, ¿verdad?, que había recibido la salvación. Él entendió de que hay juicio y luego infierno. Y le dijo a los apóstoles, señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Salvo de qué? De esta situación económica que estoy sufriendo. Eso no quiso decir, ¿verdad? El carcelero ayer, ¿recuerdan? Dijo a los señores, a los apóstoles, sacándolos, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo yo? No es de esta situación económica que uno está viviendo, o un problema personal que uno está viviendo. No es así. ¿De qué? ¿Salvo de qué? Del juicio y del infierno. ¿Sí se entiende? Por eso Dios quiere que todos sean salvos de ese juicio y del infierno. ¿Y qué es lo que le hicieron los apóstoles? Le hablaron, dice la Biblia, palabras de salvación. Le hablaron palabras por las cuales este hombre recibió la salvación. Que este hombre nació de nuevo. ¿Sí se entiende? Nosotros también hoy tenemos que encontrar eso por medio de la palabra de la Biblia. Ayer aprendimos también que el pensamiento de Dios, los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. ¿Sí se acuerda? Sí, son mucho más altos los pensamientos de Dios que la del hombre. Y el camino de Dios también mucho más alto que el camino del hombre. Por eso vamos a ver aquí en la Biblia, en el libro de, aquí vamos a ver, Eclesiastés habla acerca del pecado de esta manera, dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. La Biblia dice que por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, sobre el pecado, si Dios ejecutase sentencia en cada momento que una persona esté pecando, ¿habrá alguna persona viva? En este momento, ninguna. Él espera hasta aquel día. ¿Hasta qué día? Hasta el día del juicio. Por eso, como no hay sentencia, ¿qué dice? El corazón de los hijos de los hombres, ¿qué dice? Está todavía más dispuesto para hacer mal. ¿Sí se entiende? Uno peca, ha pecado. Primero, los niños empiezan a mentir y su corazón empieza a latir fuerte, ¿verdad? Cuando miente. ¿Se han experimentado eso, verdad? En nuestra niñez. Pero le robó una monedita de la cartera de su mamá y no pasó nada. Va a la segunda, tampoco, nadie vio. Y la tercera ya está acostumbrado. Y cuando es un adulto, esto anda dando vuelta y se va. No es de nadie. Pero ya no le late el corazón tan fuerte como antes. ¿Sí se entiende? Eso significa este versículo. Está dispuesto. ¿Por qué? Porque no se ejecuta sentencia para nada. Pero cuando Dios va a abrir el juicio, un día Él va a abrir el juicio. ¿Y qué va a suceder? En el libro de Hebreos dice así: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, a los ojos de Dios, a quien tenemos que dar cuenta. Hasta esa monedita que estaba robando en la niñez, Dios estaba mirando de arriba. Nada más que la gente cuando peca mira así, pero no mira así. ¿No es cierto?
Es por eso. Dios, delante de los ojos de Dios, está desnuda y abierta. Por eso la tierra está cerrada, pero el cielo siempre está abierta. En donde quiera que uno esté, está abierta. Dios ve todo de allá. Por eso, en la Biblia habla mucho acerca del juicio. Dios traerá toda obra a juicio, dice en la Biblia. Toda obra. ¿Qué es obra? La vida que ha llevado esa persona en la vida. Mire, ayer vimos acerca del pecado. Nosotros pecamos como si tomáramos agua, todos los días. Todos los días, sin parar. Uno quiere controlarse para no pecar, pero sale el pecado, sale la mentira, sale el enojo, salen las palabrotas, salen los ojos de soberbia. Salen, aunque quisiera controlarse, salen. Por eso en la Biblia, en el libro de Salmos, dice así, vamos a leer juntos este versículo. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Se han aumentado los pecados más que los cabellos de mi cabeza. ¿Se puede contar la cantidad de pelitos que tienen en la cabeza? No, ¿verdad? Aunque se cae, sigue creciendo. Sigue y sigue creciendo. Para que se den cuenta cuántas veces peca el hombre durante toda su vida. No se puede contar, significa. El hombre no puede contar sus pecados. Dios sí. Porque en la Biblia dice que Dios cuenta hasta el pelo de una persona. Aquí también veamos el siguiente versículo, lo que dice. Leemos. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. ¿Qué dice aquí? Algunos pecados que se hacen patentes. ¿Qué significa eso? Se le descubre enseguidita, ¿verdad? Pero hay pecados, ¿qué dice? Se le descubren ¿cuándo? Después. ¿Cuándo será eso? Algunos pecados 10 años después. Otros 50 años después. Otros nunca aquí en este mundo, pero sí delante de Dios. Hay pecados cometidos secretamente con dos personas o con un solo yo lo sé. Y se le descubre ¿cuándo? Después, en el día del juicio. La gente piensa que los pecados que uno ha cometido 20 años atrás, porque ya no se acuerda, nadie le va a descubrir. Tal vez no en este mundo, pero delante de Dios, todo. Por eso dice, están desnudas y abiertas delante del ojo de Dios, que tenemos que dar cuenta con Él. Hacer cuentas. ¿Qué cuentas? Tú pecaste, págame. ¿Qué dice en el libro de Romanos acerca del pecado? ¿De qué forma, cómo se puede pagar el pecado? Dice así, la paga del pecado es muerte. ¿Qué dice? Repitan conmigo, dice, la paga del pecado es muerte. ¿Qué muerte será? ¿Será la muerte de este cuerpo o será la muerte eterna en el infierno? Eterna. Este cuerpo tarde o temprano va a morir. La paga, la forma de pagar el pecado que uno ha cometido es muerte. Ahí dice la paga del pecado, no de todos los pecados, de un pecado. La paga de un pecado, de pecado es muerte. Por eso, si alguien no resuelve este problema del pecado delante de Dios, en el día del juicio ya saben la condena, la sentencia. Miren, una persona que ha matado a miles de personas, ¿sabrá o no sabrá la condena ante el juez, antes de ir a la corte? ¿Sabrá su sentencia o no? Sí sabe. ¿Creen que va a pedirle al abogado, haz algo por mí? Ha matado a miles de personas. No hay abogado quien pueda abogar a él. Hemos cometido ¿cuántos pecados? Innumerables, no se puede contar. ¿Qué decía en la Biblia? El que aborrece a su hermano es homicida, dice, ¿verdad? ¿Cuánta gente hemos matado?
con el odiar con el corazón. Cualquiera que se enoja contra su hermano, dice, es culpable del juicio. Cualquiera que diga fatuo, necio, a cualquier otra persona quedará expuesto en el infierno de fuego, dice. Entonces uno ya sabe la sentencia antes de ir al juez. ¿No es así? Entonces supongamos un criminal que ha matado a miles de personas va delante del juez y dice, juez, perdóname, yo me arrepiento con todo mi corazón, ya no voy a volver a matar, no voy a volver a ese crimen. Y empieza a llorar. Llora 3 horas, 4 horas delante del juez. Y el juez vio esas lágrimas y todo lo que el hombre ha confesado, el criminal, dice, está bien, tú estás bien arrepentido, te perdono, tú eres libre. ¿Qué dirá la gente que está ahí? ¿Va a aplaudir al juez? No, ese juez, le pagaron al juez, va a decir, hasta el juez hay que condenarlo. ¿No es así? Es injusto, es un juez injusto. El juez debe condenar a ese criminal de acuerdo a la ley de ese país. ¿No es así? No, el juez no puede juzgar de acuerdo a qué? A lo que está confesando ese criminal. ¿No es así? Pero es muy extraño, delante de Dios pasa eso. Uno va con todos los pecados y va el domingo a la iglesia, se arrodilla y empieza a confesar sus pecados. Dios, perdóname, he pecado, me he enojado, querido, no quería pecar eso, pero he pecado. He cometido adulterio, he pecado, he engañado a la gente, le he estafado, he tomado, estuve borracho, estuve drogado. Y luego empieza a llorar. Y se siente bien, con mucha emoción. ¿No es así? ¿De esa manera perdonará a Dios? ¿Así de injusto será Dios? Eso es injusto, ¿verdad? Si los pecados se perdonasen de esa manera, es muy injusto el Dios. ¿No es así? ¿Qué dice en la Biblia? Dios debe juzgar como juez justo conforme a su ley, no conforme a lo que uno confiesa. Por eso, uno debe entender exactamente de qué forma puede resolver todos estos problemas del pecado. Varias veces nosotros hemos visto este versículo que dice así, miren, dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en el nombre de Jesús, eso significa, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y luego dice, pero los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué era bautizarse? Esto son voluntad de ¿quién? De la carne, del hombre. Todo esto son voluntad de la carne, son voluntad del varón. Eso nada tiene que ver con el resolver el pecado. De esa manera se puede resolver el pecado, se le va el pecado. No. ¿Qué decía en la Biblia? ¿Cómo una persona puede ser salvo? Dice en la Biblia, Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es conocer la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Todo esto, aquí, la gente está orando, están recibiendo, quieren recibir a Jesús como su Salvador, por medio de la oración. Pero la Biblia dice, Dios no escucha la oración de los pecadores. Todos son voluntad de la carne, voluntad del varón, pero no es voluntad de Dios. ¿Sí se entiende? Todos estos actos ocultos que ustedes ven aquí, existe, ¿saben en dónde? En otras religiones, exactamente iguales. Es porque le cambian el nombre a Dios, creen que están adorando a Dios. No es así. Es más probable que estén adorando, que estén llamando a otros dioses.
Jesús, en el libro de San Juan, capítulo 3, claramente dijo, vamos a leer este versículo juntos, dice así: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede. Entonces, seguimos aquí leyendo. Dice así: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa eso? Aquí, lo que es nacido de la carne, carne es. Eso es carne, ¿verdad? Todos nacieron una vez de la carne. Pero ¿cuándo en su vida han nacido de Espíritu? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Dice arriba: el que no naciere de agua y del Espíritu. Agua es la palabra de Dios. Por eso dice: siendo renacidos por medio de la palabra de Dios que permanece y vive para siempre. Entonces significa, uno debe nacer por medio de la palabra y del Espíritu de Dios. Por eso ese carcelero y Cornelio, que aparecía en el libro de Hechos, ayer vimos, dos personas que nacieron de nuevo. Mientras que ellos huían, dice, el discurso del apóstol Pedro, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, cayó sobre ellos. ¿Sí se entiende? Esa es la forma correcta de nacer de nuevo, conforme a la palabra de Dios. Por eso aquí dice: de agua y del Espíritu. Por eso el espíritu que está muerto, ese espíritu que está muerto, tiene que volver a nacer. ¿Se acuerdan en el libro de San Mateo capítulo 25 que yo le expliqué? Había 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes, pero las otras 5 eran insensatas. Las 10 tenían lámparas consigo y estaban esperando a su esposo, la venida del Señor Jesús. Aquí dice, exactamente dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. El reino de los cielos. ¿Qué significa eso? ¿Para qué personas es el reino de Dios? Significa eso. ¿Quiénes son los que pueden entrar al reino? Significa aquí. Había 10 vírgenes, 10 personas. 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran insensatas. Pero las 10, ¿qué era lo que tenían? ¿Qué tenían ellos las 10? Lámparas. ¿Pero por qué 5 de ellas eran insensatas? En el siguiente versículo explica. Leemos versículo 3 nada más. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tenían lámparas, pero no tenían ¿qué cosa? Aceite. ¿Qué es el aceite? Es lo que da vida ¿a qué? A la lámpara. ¿No es así? El aceite es el Espíritu Santo. ¿Qué es la lámpara? El espíritu del hombre, dice en el libro de Proverbios. Y todas tenían espíritu, pero 5 de ellas no habían nacido de nuevo. ¿Sí se entiende? 5 de ellas no tenían aceite, no habían nacido de nuevo de agua y del espíritu. Pero las 5 que tenían aceite, ellas eran las que habían nacido de nuevo de agua, por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu de Dios. Entonces, esto que vimos aquí en San Mateo 25 es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Nos explica exactamente de qué forma uno tiene que nacer de nuevo. ¿Sí se entiende? ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Entre las 5 insensatas y 5 prudentes. Aceite. Nacer de nuevo. ¿No es así? Esa era la única diferencia. Pero la vida que ellos llevaban era exactamente igual. ¿Por qué era igual? Porque las 10 estaban esperando al Señor Jesús. Mire, en el libro de San Lucas, si quiere, este versículo vamos a buscar porque es muy importante. Capítulo 16 de San Lucas, aparece una persona que fue al infierno.
En este libro de San Lucas aparece una historia de una persona que fue al infierno. Pero vean lo que dice. Capítulo 16, versículo 19. Yo se lo voy a leer. Lean con sus ojos. Oigan atentamente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Un hombre rico que se vestía bien todos los días y hacía banquete, fiesta todos los días. Muy rico. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Pero había otro mendigo llamado Lázaro. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Este mendigo Lázaro murió y fue llevado por los ángeles, dice, ¿a dónde? Al seno de Abraham. ¿Dónde queda eso? En el cielo. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Pero el hombre rico, ¿a dónde fue? Al Hades, al infierno. Y dice aquí, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, este hombre, esto no es parábola, es una historia verdadera contada por Jesús. Este hombre rico que está en el infierno, también está allá, que está en medio de tormentos, ¿saben lo que les pide? Que mande a alguien a la casa de mis papás para que no vengan a este lugar de tormento que es el infierno. Que no vengan. ¿Y saben lo que le pide a Abraham? Abraham, manda a una persona, manda a Lázaro. Y Abraham le contesta, no, ellos, tus hermanos y tu familia que todavía viven aquí en el mundo, tienen a los profetas y a Moisés. ¿Qué significa eso? Tienen la Biblia, significa. Moisés y los profetas es todo el Antiguo Testamento. En el tiempo de Jesús no había Nuevo Testamento, solamente había Antiguo Testamento. Ellos tienen la Biblia, dice. ¿Qué significa eso? Que por medio de la palabra de la Biblia es la única manera, el único camino de ¿dónde? De no ir al infierno y de ir al cielo. Este hombre rico hasta le pide en el versículo, miren lo que dice, versículo 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, dice. Versículo 31 vamos a leer. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí dice, Abraham le contesta, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen la palabra de la Biblia, aunque alguno se levante de los muertos y vaya delante de ellos, ¿qué dice? No van a oír la palabra, no van a creer ellos. ¿Acerca de qué? Del infierno. El infierno es un lugar que existe de verdad. Por eso, bíblicamente, conforme a la palabra de Dios, uno tiene que nacer de nuevo. Resolver todos los pecados delante de Dios. Eso es muy, muy importante. Miren, en el libro de San Mateo, capítulo 7, aparecen estas personas. Vean, leemos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Quiénes le dice Señor al Señor? Los que van a la iglesia, los creyentes. Pero la Biblia dice, no todos los creyentes que le digan Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seguimos leyendo el siguiente versículo, leemos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿De quién está hablando? De estas personas que fueron al infierno. En aquel día, ¿qué día? Día del juicio. Dirán, ¿qué dice? Muchos, no pocos, muchos me dirán
en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Qué significa eso? Profetizar en tu nombre. Enseñar la palabra. ¿Quién eran ellos? Gente principal de religiones. Puede ser pastor, puede ser cura. Y luego dice, en tu nombre, en el nombre del Señor Jesús, echamos fuera demonios. Y en el nombre del Señor hicimos muchos milagros. ¿A dónde se merece ir esta gente? Que vivieron toda una vida entera dedicado ¿a qué? Para el nombre del Señor. ¿En dónde se merece ir esta gente? Al cielo, ¿no es así? Pero miren lo que le contesta el Señor. Leemos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Qué le contesta? Nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿A dónde fueron? ¿Al infierno o al cielo? Fueron al infierno. Pero eran gente que se habían dedicado toda una vida entera, ¿para qué? Enseñar la Biblia, evangelizar a la gente, echarle demonios, hacer milagros de sanidad, de muchas cosas. Pero ¿por qué terminaron de esta manera? El Señor le dijo, nunca os conocí, apártense de mí, ustedes son hacedores de maldad. En lugar de felicitar, qué bueno, toda tu vida enseñaste, evangelizaste a la gente, curaste enfermedades, le resolviste los problemas sociales de la gente. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que ve Dios? ¿Qué ve Dios? Las acciones de uno, la obra de uno. ¿Qué es lo que ve? El corazón, dijimos. ¿Sí se entiende? Ese pobre Lázaro, de apariencia física, ¿cómo era? Olía feo, ¿verdad? No se bañaba, era despreciado por la gente, ¿no es así? ¿Podía él ayudar a alguien? No, él necesitaba ayuda de muchos. En cambio, el hombre rico tal vez ayudaba con el dinero a la gente y estaba junto con el mendigo siempre al lado de su mesa. ¿Sí se entiende? Dios ve el corazón del hombre. ¿Y qué es lo que ve? ¿Aceite o no tiene aceite? ¿Sí se entiende? Si este es el espíritu, la lámpara que todos tienen en el espíritu, ¿qué es lo único que ve? ¿Tiene aceite en la lámpara o no tiene aceite en la lámpara? ¿Sí se entiende? No lo que Él ha hecho con su cuerpo en la vida. ¿Sí se entiende? Muy, muy importante. Eso es para entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. La ciudadanía para entrar al reino de Dios es que este espíritu que está muerto vuelva a nacer. Nacer de nuevo. Eso es la ciudadanía del cielo. No que estando así muerto, haga muchas cosas. Va a la iglesia, puede cantar, puede ayudar, muchas cosas puede hacer como esta gente. Pero Dios en ese día, en aquel día del juicio, lo único que ve, si has nacido de nuevo como hijo de Dios o no. Eso es lo que ve. Vean, en el libro de San Lucas capítulo 13, dice así, vamos a leer. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartado de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Aquí, estas personas, ¿quién eran? ¿Ustedes han visto a Jesús en persona? Así, al lado de ustedes. ¿Alguna vez comieron juntos con Jesús? ¿Bebieron juntos? No, ¿verdad? No. ¿Alguna vez ustedes escucharon la predicación, la enseñanza de Jesús en vivo? Tampoco, ¿no? Esta gente sí. Ellos delante de ti, delante de Jesús, nosotros hemos comido, bebido. Y tú nos enseñaste en nuestras plazas. ¿Pero qué dice aquí? Señor, yo te conozco. Yo te vi en esa plaza que está aquí a la vuelta de mi casa. Siempre venías a enseñarnos. Yo siempre estaba ahí contigo y comimos juntos. Pero tú no me conoces. ¿Qué dice? No sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Mucha gente se jacta, ¿verdad?, de su fe. Que a veces la gente dice, el Señor me tocó.
esta gente, ¿qué hicieron? Tocaron, vieron, se enseñaron. ¿Y a dónde fueron? Al infierno. ¿Por qué? Muy simple la respuesta. Nunca habían ellos, aunque habían oído la palabra, aunque estaban juntos con Jesús toda la vida, ¿qué pasó? Nunca han resuelto el problema de ¿qué? Del pecado, de su alma, de su espíritu. Nunca. ¿Sí se entiende? Nunca tenían interés en eso. Tal vez tenían interés en ¿qué? En vivir para el Señor. ¿No es así? Pero nunca tenía interés en ¿qué? En su alma. Estos son gentes típica de la gente que va ¿a dónde? A la iglesia. Es típica. Aquí no está hablando gente del mundo, está hablando gente creyente. Por eso, en la Biblia, uno tiene que tener el conocimiento correcto. ¿Qué es más importante? ¿El pensamiento de uno o el pensamiento de Dios? El pensamiento de Dios. Por eso vamos a leer este versículo. En el libro de Isaías 55 vamos a leer, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué es el pensamiento de Dios? Que nazca de nuevo. Deben nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, dice la Biblia. La Biblia no dice, deben hacer tales cosas, ayudar a la gente, como dice ahí, echar milagros en el nombre de Jesús, predicar la palabra. No, ¿qué dice? Nacer de nuevo, dice. Pero mucha gente se saltea esta parte de nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que hace? No, usted ya es hijo de Dios. Desde que entró a esta iglesia, Dios le ha recibido. Usted ya es hijo de Dios. Ahorita debe comportarse, debe vivir como hijo de Dios. ¿Y qué hace desde ese día? Piensa que es hijo de Dios. Y hace todo como si fuera hijo de Dios. Pero delante de los ojos de Dios, ¿es hijo o no es hijo? No es hijo. Por eso Dios le dijo, ustedes son hacedores de maldad. ¿Por qué? Pretendieron, fingieron toda una vida entera como si fuera hijo de Dios y engañaron a todos los demás. Por eso son hacedores de maldad. Entonces, resumimos. ¿Alguien puede limpiar, lavarse sus pecados haciendo algo, alguna obra? No. Supongamos que aquí hay dos personas, una muchacha y un muchacho. Aquí como ven en la foto. Y un día vinieron a la iglesia y escucharon un seminario así. Y se dieron cuenta de ¿qué? De que su espíritu, su alma estaba muerto. Se dieron cuenta de eso. Y que lo único que le esperaba era juicio y infierno. Entonces ellos estuvieron con mucha preocupación y temor. Porque si no resuelve esto cuanto antes, se van a ir al infierno el día que mueran. Entonces ellos decidieron ese día, ¿a qué? A asistir a la iglesia y guardando todos los mandamientos. ¿Se puede guardar todos los mandamientos de Dios? Estos son 10 nada más, pero aquí en la Biblia hay miles. ¿Sí se entiende? ¿Podrán ellos guardar todos los mandamientos de Dios? No, pero se esfuerzan. Pero aún así hay que guardar. La Biblia dice, no hay ni un justo. No hay quien pueda guardar todos los mandamientos para ir al cielo, dice en la Biblia. Pero ellos dicen, nosotros, pero igual tenemos que tratar, esforzarnos a guardar. ¿Va en contra o a favor de la palabra de Dios? Va en contra. La Biblia ya dice, todos están destituidos de la palabra de Dios. Y todos quieren que sean salvos. Pero estos dos muchachos van en contra. ¿Por qué? Porque siguen sus pensamientos. ¿Sí se entiende? Piensan que así, tal vez, Dios le va a enviar al cielo. Tal vez. Entonces, guardar no sirve. Miren lo que dice la Biblia. Aquí vamos a leer este versículo juntos. ¿Qué dice?
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué dice? Ya que por las obras de la ley. ¿Qué significa eso? Por el guardar la ley, la palabra de Dios, por guardar los mandamientos, dice, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. ¿Sí se entiende? Entonces dice así la Biblia, ningún ser humano dice, pero uno se esfuerza, no, aún así yo me voy a forzar a guardar los mandamientos, porque tal vez Dios me va a mandar al cielo. Sí, pero ese tal vez, ¿a dónde lo manda? Al infierno. Por eso en la Biblia hay que leer exactamente lo que dice. Dejar mi pensamiento y ver qué es lo que dice la Biblia exactamente. Vamos a leer este mismo versículo, pero la parte de abajo nada más. Leemos. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley, ¿qué es? Uno conoce el pecado. Si la ley no dijera, si una persona mirando a una mujer codicia en su corazón, ya adulteró en su corazón. Si la ley de Dios no dijera eso, ¿alguien sabría que eso era cometer adulterio? No. Si la ley, la Biblia no dijera, el que aborrece a su hermano es homicida, ¿alguien sabría que el aborrecer, el odiar es matar? Tampoco. Si la Biblia no dijera, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es el infierno, ¿alguien sabría que mentir lo lleva al infierno? Tampoco. Pero por medio de la ley, uno que dice, conoce el pecado. Conoce cuán gran pecador es delante de quién? Delante de Dios. Seguramente, hasta el día de ayer pensaban ustedes que eran, yo por lo menos no he dañado a nadie, no he cometido maldades. Si Dios decide mandarme al cielo, tal vez yo soy el primero. Seguramente muchos piensan así, han pensado de esa manera. Pero viendo la ley de Dios, ¿de qué se dieron cuenta? Lo más engañoso y perverso es mi corazón. Porque Dios no me ve la apariencia, sino mi corazón. Por eso la ley es el conocimiento del pecado. En el libro de Gálatas dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué significa eso? Los que tratan ¿qué? Guardar la ley y obran para guardar la ley. ¿Qué dice la Biblia? ¿Están bajo bendición o maldición? Maldición, dice la Biblia. Por eso hay que entender, por medio de guardar los mandamientos, uno no va al reino de Dios. Por eso estos dos muchachos, aunque quisieran guardar los mandamientos, de esa manera no es la manera correcta de resolver todos sus pecados. Entonces decide ir a la iglesia más grande de su país y a la más antigua de su país. ¿Podrá resolver los pecados? Esta iglesia es la más prestigiosa de mi país, la más antigua. Tampoco. Entonces ellos dicen, pero yo Dios no lo puedo ver, voy a creer en uno de estos dioses a ver si me puede salvar del infierno. A ver si me pueden ellos resolver los pecados que yo tengo. ¿Pueden o no pueden? ¿Pueden? No pueden. Ellos no pueden. ¿Sí se entiende? ¿Quiénes son ellos? ¿Son criaturas o es el creador? Son creados por el hombre. Son creaciones del hombre. Estos dioses no pueden salvar. En la Biblia, vamos a leer este versículo juntos. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obra de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Aquí, en este versículo, habla de telas. Son telas. ¿Qué se hace con las telas? Ropa. Sí. Sus telas no sirven para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obra de iniquidad, son pecados. ¿Por qué hablará aquí de telas? Y dirá, sus telas no servirán para vestir.
En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron, ¿saben qué es? Cubrirse su pecado. Ellos se cubrieron su desnudez, pero eso fue para cubrirse sus pecados. Para cubrirse sus pecados, ¿qué es lo primero que hicieron? Se vistieron. ¿Sí se entiende? ¿Qué significa ese vestido que ellos se hicieron? ¿Qué significa? Obras. Para una persona fabricar una vestimenta, ¿qué tiene que hacer? Cortar, coser. ¿No es así? Lleva obra de uno. Pero aquí en la Biblia dice, no, la obra humana, la obra del hombre para cubrir sus pecados no sirve. Por eso aquí dice, sus obras son obras de iniquidad. Hasta esas obras que uno trata de cubrirse sus pecados delante de Dios, haciendo buenas obras delante de los hombres, hasta eso es pecado, está diciendo la Biblia. Ellos, supongamos, esos dos muchachos dicen, entonces, pues vamos a hacer lo que nos pide aquí en esta iglesia, y se bautizan. Se bautizan y luego ellos empiezan a llevar su vida de cristianos. Van a las reuniones, oran, alaban. ¿Creen que de esa manera ellos podrán resolver sus pecados delante de Dios? ¿De esa manera pueden nacer de nuevo? No. En el libro de San Juan capítulo 4 dice, Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. No bautizaba. Y aquí en el libro de Corintios, apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. El bautismo nada tiene que ver con el poder resolver el pecado. Estas personas que ustedes ven aquí, miren, ¿qué es exactamente lo que ellos están haciendo? Esos son actos de religión en realidad. ¿Sí se entiende? Son actos de religión. Actos. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede llevar a cabo. Tienen toda la apariencia de piedad, dice la Biblia. Apariencia de piedad. ¿Qué es eso? Apariencia como si fuese hijo de Dios. Pero la Biblia dice, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante que el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es más importante? Sus actos, sus obras, su apariencia de piedad, mostrarse limpio delante de gente. Por eso la Biblia en el libro de Timoteo dice, tendrán apariencia de piedad, pero no son hijos de Dios. Se hacen, pero no son. Siempre están aprendiendo, dice. ¿Qué cosas aprenden siempre? La palabra de Dios. Y cómo vivir como hijo de Dios. Pero nunca han nacido como hijo de Dios, pero viven como hijo de Dios. Por eso, para que una persona pueda vivir como hijo de Dios, primero, ¿qué hay que hacer? Nacer de nuevo. ¿Sí se entiende? Resolver todos los problemas, ¿de qué? Del pecado delante de Dios. Miren, aquí vamos a leer este versículo juntos. Leemos, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras justicias son ¿qué cosa? Trapos de inmundicia, trapos sucios. Toda nuestra justicia. ¿Qué son justicia nuestra? Buenas obras entre los hombres, buenas obras. Pero hasta eso dice en la Biblia que es sucio y asqueroso. Vamos a leer este versículo juntos. Mire lo que dice. He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Delante de los ojos, ¿qué dice? Ni siquiera la misma luna es limpia. Ni los santos confía a Dios, dice en la Biblia. Pero cuanto menos, ¿quién? El hombre que es gusano, y el hijo de hombre también gusano.
delante de los ojos de Dios. Dios, ¿cómo ve al hombre? Como gusano. Así lo ve. ¿Sí se entiende? Por eso en la Biblia dice así. Vamos a leer este versículo juntos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la conclusión. Todos pecaron. Es cierto. Entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. Sí, es cierto. Entonces todos deben ser salvos. Todos deben nacer de nuevo. Todos deben resolver el problema del pecado delante de Dios. Todos. No hay excepción, dice la Biblia. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque todos son descendientes de Adán. Ahorita vamos a ver la manera que Dios, la manera de Dios, el camino de Dios y los pensamientos de Dios de cómo todos estos pecados se pueden solucionar. ¿A la manera de quién? De la palabra de Dios. Vamos a ver eso, muy muy importante. Estén bien despiertos y atentos. ¿Sí? Vamos a leer este versículo juntos. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Hasta ahí está bien. La manera de que el espíritu que está muerto nazca de nuevo es que oír. Oíd y vuestra alma vivirá, dice. Oyendo. Entonces, vamos a ver, por último, esta parte de cómo entonces mi espíritu que está muerto por los pecados puede nacer de nuevo. Vamos a leer aquí. Leemos este versículo juntos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En la Biblia, en Isaías 59, decía que entre Dios y el hombre hay una división entre medio, que es el pecado, ¿verdad? Aquí en este versículo está diciendo, sí, está el pecado en medio, pero hay un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Qué es el mediador? La persona quien puede resolver, ¿qué cosa? Esta división del pecado. ¿Quién es ese? Jesucristo hombre, dice. Cuando Jesús vino a este mundo, había una persona llamada Juan el Bautista. Juan el Bautista. Él, viendo a Jesús, dijo de esta manera. Vamos a leer juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado, ¿de dónde? En el mundo. ¿Incluye Estados Unidos? ¿Y todas las personas que viven en Estados Unidos incluye o no incluye? Sí. ¿Y las personas que viven en México? También. ¿Sí se entiende? Dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el apóstol Pablo también dijo de esta manera, leemos juntos: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo también dijo acerca de Jesús, palabra fiel, que es fiel, que no hay mentira, y digna de ser recibida por todos. Se merecen ser recibida por cualquier tipo de persona, por cualquier raza, clase de personas. No importa si es feo, si es bueno, si es malo, criminal, no. Todos, dice, todos. ¿Qué dice luego? Que Cristo Jesús vino, ¿a dónde? Al mundo, a este mundo, para salvar ¿a quién? A los pecadores del infierno y del juicio. Él vino para salvarnos del infierno, para salvarnos. Juan dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, deben entender exactamente qué es el pecado del mundo. Aquí dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es esa persona? Jesús es el Cordero de Dios, No es un animal, es Jesús
el que viene a salvar el mundo, y es Jesús el que viene a quitar el pecado del mundo. En el libro de Isaías, capítulo 53, dice que Dios Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, dice. ¿Quién cargó el pecado de todos nosotros? Vamos a leer. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó el pecado de todos nosotros en Jesús? ¿Quién hizo ese trabajo? ¿Quién hizo ese trabajo? Dios ha cargado en Jesús el pecado de todos nosotros. Supongamos, este es el pecado desde que nacieron hasta el día de hoy. ¿Quién lo cargó? Ustedes lo tenían aquí delante de los ojos de Dios. ¿Quién lo cargó? Dios quitó y cargó ¿en quién? En Jesús. ¿No es así? Y el pecado que van a cometer a partir del día de hoy hasta el día de su muerte, ¿quién lo cargó? Jehová Dios cargó en él, en Jesús. ¿Quién hizo ese trabajo? ¿Ustedes o Dios? La Biblia dice que Dios lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? 2000 años atrás, cuando vino Jesús a este mundo. ¿Sí se entiende? Jesús no vino ahorita, vino 2000 años atrás. Pero para quitar el pecado ¿de quién? ¿De las personas que vivieron en la antigüedad? No, del mundo. ¿Sí se entiende? Del mundo. ¿Qué es mundo? ¿Adán vivió en el mundo? Entonces entra el pecado de Adán y Eva. El último hombre que va a vivir en este mundo, ¿también habrá entrado, habrá Dios cargado en él? El último hombre del mundo. Sí, porque ese hombre también, ¿en dónde vive? En el mundo. ¿Sí se entiende? ¿Qué es el mundo? Desde el primer hombre hasta el último hombre. Ese es el pecado del mundo. ¿Sí se entiende? Muy importante entender esto. El pecado del mundo incluye el pecado desde Adán. También nuestros pecados, los míos, desde que yo nací hasta el día que yo voy a morir. Y luego incluye hasta el pecado ¿de quién? Del último hombre que va a vivir aquí en este mundo. ¿Quién hizo ese trabajo de cargarlo? ¿Ustedes le confesaron con su boca y se fue cargando? No. Dios hizo ese trabajo antes que nosotros le conociéramos. Él cargó, sin preguntarles a ustedes. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice. Él, Jesús, dice, vino a salvar, ¿a quiénes? A los pecadores. Entonces, ¿cómo puede salvar Jesús a los pecadores? Entender y ver eso es muy importante. ¿Sí se entiende? Él vino a salvar a los pecadores, pero ¿de qué manera vino a salvar? Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. En la Biblia hay un versículo que dice así, vamos a leer juntos. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es remisión? Perdón de pecados. ¿Cómo se obtiene el perdón de los pecados? Dice la Biblia. Derramando, ¿qué cosa? Sangre. Tiene que haber sangre. La forma de pagar el pecado, decía, la paga del pecado es muerte. Pero ¿por qué tiene que haber sangre? De acuerdo a la palabra de Dios, en el libro de Levíticos, capítulo 17, dice, la vida de la carne está en la sangre. ¿En dónde está la vida de la carne? En la sangre. Entonces, para los ojos de Dios, el que está derramando toda la sangre de su cuerpo, ¿qué significa? Murió esa persona. Ha pagado el pecado, derramando toda la sangre. ¿Sí se entiende? Sin derramar la sangre, dice, no se hace remisión. No hay perdón de pecados. Esta es una ley que Dios había dado primeramente al pueblo de Israel. ¿Recuerdan el pueblo de Israel? El pueblo que Dios escogió para que sean sus testigos y para que nosotros entendamos acerca de Dios por medio de este pueblo. Dios le había dado una ley que se llama así: ley del sacrificio por el pecado, que fue dado solo al pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? Si una persona de Israel pecaba, si una persona de Israel comete pecado delante de Dios,
Ellos tenían que llevar a un cordero sin defecto, un cordero sin defecto tenía que llevar hasta un lugar que se llamaba tabernáculo de reunión, a este lugar. Es un campamento, como si fuera un campamento. ¿Y qué era lo que se hacía aquí? Aquí están los sacerdotes que mataban a los animales. ¿Para qué? Para que derramara la sangre por el pecado que cometió ese hombre. Miren. Entonces, cuando el hombre que pecó lleva el cordero hasta este lugar y el sacerdote ponía en la cabeza del cordero las manos. ¿Ven quién carga el pecado ahora? El hombre peca el pecado, carga el pecado, pero cuando le imponía las manos sobre el becerro, sobre el cordero, todo el pecado del hombre era traspasado ¿a quién? ¿Quién carga el pecado? El cordero. Entonces, ¿quién tiene que morir ahora en el lugar de ese hombre que pecó? El cordero tiene que morir. Entonces, en ese lugar, ¿qué era lo que hacían ellos? Mataban a ese cordero y derramaban toda la sangre. En la Biblia dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación es perdón de pecados, sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre, dice, hará expiación de la persona. La sangre, ¿qué es lo que da? El perdón de los pecados. Entonces, ese cordero que fue derramado, toda su sangre, ¿qué era lo que debía hacer luego el sacerdote? En una vasija tenía que llevar la sangre de este cordero hasta un lugar que se llamaba lugar santísimo. ¿Ven allá que hay una casita de carpa, de campamento? Ahí tenía que entrar. Ahí adentro hay un lugar que se llama lugar santísimo, que es así. ¿Y qué era lo que hacía el sacerdote? Allá arriba dice, tomará luego de la sangre del becerro y rociará la sangre con su dedo 7 veces hacia el propiciatorio y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Esto era la ley de sacrificios por el pecado. ¿Sí se entiende? Esta era la ley de sacrificio. De esta manera, ellos obtenían el perdón de todos los pecados, pero solamente de un año que pasó. ¿Sí se entiende? De un año. Pero este sacrificio, esta ofrenda, era una sombra. ¿Acerca de quién? Acerca de Jesús. ¿Sí se entiende? Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. En lugar de decir, he aquí Jesucristo. Dijo, aquí el Cordero que viene a morir por nuestros pecados, derramando toda su sangre, está aquí. ¿Sí se entiende? Y ese Cordero, dice Cordero de Dios. ¿Por qué Cordero de Dios? Porque fue preparado por el hombre o por Dios. Por el mismo Dios ha preparado. Dios preparó a este Cordero, a este Jesucristo, para que muriera derramando toda su sangre. Toda su sangre. ¿Qué decía en la Biblia? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí se entiende? Tenía que morir derramando toda su sangre Jesús. Era la única forma de que la gente del mundo obtenga el perdón de los pecados. Miren, veamos entonces cómo murió este Jesucristo. ¿Cómo murió este Jesús? Él vino a este mundo y él sabía para qué venía. Él siempre le decía a la gente que venía a morir por los pecados del mundo. Miren, vamos a leer este versículo juntos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. En el libro de Isaías capítulo 53 ya estaba profetizado la vida de Jesús antes de que él naciera. Antes de que él viniera a ese mundo, ya su vida estaba escrita en el libro de Isaías. Aquí dice, angustiado Jesús y afligido, no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? Porque cuando atraparon a Jesús, la gente, ¿qué es lo que le hicieron? Le escupieron, le pegaron cachetadas.
agarraban la varita y le pegaban como si fueran gusanos. Le pateaban. Y luego le pegaron con látigos más de 100 azotes. Fue azotado Jesús. Todo su cuerpo, toda su carne fue destrozada con sangre. Todo su cuerpo fue destrozado. Leemos juntos. Jesús fue molido por nuestros pecados. Todo su cuerpo fue destrozado con sangre. La Biblia decía, sin derramar la sangre no hay perdón de pecados. Este es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Su carne fue totalmente destrozada, en pedazos, para que sangrara toda la sangre de su cuerpo, toda la sangre de su cuerpo. ¿Y qué es lo que le hicieron los soldados? Le colocaron una corona de espinas en su cabeza. Y toda la sangre de su cabeza derramaba sobre su cuerpo. Por los malos pensamientos que uno comete con su cabeza, le fue coronado esta corona de espinas. ¿Saben qué representa la espina? Maldición. El castigo y la maldición que debía haber sido recaído sobre el pecador, sobre cada uno de nosotros, fue sobre Jesús. Por eso dice, Jesús fue molido por nuestros pecados, porque Jehová Dios cargó todos nuestros pecados en Jesús. Vamos a leer aquí. Mas Jesús fue herido por nuestras rebeliones. Todo su cuerpo entero estaba sangrando. Por eso dice, Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Qué son rebeliones? El ser rebelde a la palabra de Dios. ¿Sí se entiende? El ser rebelde. Quiere juzgar con su cabeza acerca de Dios. Quiere opinar acerca de Dios. Porque en su mano le fueron clavados con clavos. Fuerte. ¿Qué hacen con las manos? ¿Qué hacen exactamente con las manos? ¿Hacen algo bueno? Golpean, señalan con el dedo, matan con el dedo, roban, engañan. Muchos pecados uno comete con las manos. Por eso la mano de Jesús fue clavado para que toda su sangre limpiara todos los pecados del hombre que comete de la mano. ¿Sí se entiende? Jesús no tenía que ser clavado. Podrían haberlo matado ¿de qué? De un corte en la cabeza. ¿No es así? Fácil, muerte súbita. Pero ¿qué dice en la Biblia? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué tenía que derramar en la mano? Por los pecados que uno comete con las manos. De esta manera. Imagínense ustedes, si estuviesen en ese lugar de la crucificación. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Por qué muere ese hombre así? De esa manera, tan horrible, tan cruel. En los pies también le clavaron clavos. ¿Por qué? ¿Qué hacen con los pies? ¿Van a hacer algo bueno delante de Dios? La Biblia dice, apresurosos para correr hacia el mal. ¿Qué hacen con los pies? Todo menos venir a conocer la palabra de Dios. ¿No es así? ¿Qué hacen con la mano? Todo menos conocer la palabra de Dios. Con los ojos, lo mismo. Con la cabeza, piensan todas las cosas del mundo menos de cómo yo puedo resolver estos pecados delante de Dios. Esa es la maldad delante de Dios. Fue sangrado todos sus pies. ¿Por qué? Por los pecados que uno comete con los pies. Vamos a leer juntos. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. El castigo que cada quien debía haber recibido fue sobre ¿quién? Sobre Jesús. Para que tengan ustedes paz con Dios. Antes eran enemigos. La Biblia dice, Dios es juez justo que afila espada todos los días. Está afilando espada todos los días. ¿Por qué? Eran enemigos. Pero por el castigo que Jesús sufrió, hay paz
se ha abierto el camino hacia el cielo. Esa división del pecado ha sido derrumbado por medio de la sangre de Jesús. Y luego fue levantado en lo alto. Y por último los soldados le clavaron una lanza en el pecho de Jesús. ¿Qué hacen con el corazón ustedes? Este es el almacén del pecado, ¿verdad? ¿Cuántos pecados cometen con el corazón? Por eso toda la sangre y el agua del cuerpo de Jesús fue derramado, fue tirado. Todo, hasta la última gota de su sangre fue derramada. A las 9 de la mañana fue crucificado Jesús hasta las 3 de la tarde. Durante 6 horas, más de 6 horas, Él estuvo derramando toda su sangre, de todo su cuerpo. ¿Para qué? Para cumplir con la ley de Dios. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Él vino para salvar a los pecadores. Vamos a leer juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él vino para salvar a los pecadores, y de esta manera Él vino y salvó a todos los pecadores. Él vino para que los pecados del hombre delante de Dios, los pecados del mundo delante de Dios, fuera perdonado. Esté todo resuelto con su propia sangre. ¿Qué era lo que se necesitaba para obtener el perdón? Dice en la Biblia. ¿Qué dice en la palabra de Dios? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que dice en la palabra de Dios? Leemos: sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice la Biblia. Sin sangre no hay perdón de pecados, sin sangre. Sí o sí tiene que haber sangre, porque Dios demanda sangre, pero no de cualquier persona, de sangre de una persona que no tiene pecado. Jesús no tenía pecado en Él. En la Biblia dice que en Él no hay pecado. Por eso Él vino a morir a este mundo. Pero ¿quién preparó? ¿Quién exactamente preparó a Jesús? ¿Ustedes prepararon a Jesús? No. La Biblia dice que Dios, Él mismo ha preparado a Jesús. Y Dios mismo ha cargado el pecado de toda la vida de ustedes en Jesús. Y Dios mismo mató a Jesús en la cruz para que derramara toda su sangre, para que todos sus pecados de toda la vida fueran perdonados. Vamos a leer este versículo también juntos. Vamos a leer este versículo. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice, con su propia sangre, ¿qué dice? Entró una vez para siempre. ¿Cuántas veces entró? Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Saben qué significa redención? Aquí explica qué es redención. Leemos: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención significa perdón de pecados por medio de su sangre. La Biblia dice, regresando a este versículo, con la propia sangre de Jesús, Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Qué era ese lugar santísimo? El lugar donde Dios le da el perdón aceptando la sangre. Dice, habiendo obtenido eterna redención, eterno perdón de pecados por medio de la sangre de Jesús. ¿Sí se entiende? ¿Qué valor tiene eterna redención? Por último vamos a pensar en esto. ¿Qué valor tiene eterna redención? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene exactamente eterna, la eternidad? Ustedes nacieron, están viviendo ahora, ¿verdad? Y un día van a morir.
todos los pecados de su vida ha sido perdonado por medio de la sangre de Jesús o no? Eso es eterno. ¿Qué era la palabra redención? Perdón de pecados por medio de la sangre. Decía así, ¿verdad? Aquí en este versículo de Efesios. ¿Qué era redención? Perdón de pecados por medio de la sangre de Jesús, ¿verdad? En el libro de Hebreos decía, habiendo obtenido eterna redención, eterno perdón de pecados por medio de la sangre de Jesús. ¿Derramó Jesús toda su sangre? Sí. Entonces, Él obtuvo, ¿qué dice la Biblia? Que obtuvo la eterna redención. En el versículo anterior que decía, habiendo obtenido, sí, ya la obtuvo. Eterna redención. Los pecados desde que nacieron, desde ahora, desde hasta los que van a morir, todos los pecados de toda su vida, ¿quién lo cargó? Dios Jehová cargó en Jesús. ¿No es así? Y Jesús pagó con su propia sangre pagó para que ustedes tengan paz, para que ustedes ya no estén preocupados ¿de qué? Por los pecados, de ir a juicio y de ir al infierno. ¿Quién hizo ese trabajo? Dios. Durante más de 4,000 años Dios trabajó en esta obra. Desde el día que Adán pecó hasta la crucificación de Jesucristo, hay un tiempo de como de 4,000 años. Durante más de 4,000 años, Dios estuvo preparando esta obra de la salvación. ¿Para qué? ¿Por qué habrá preparado esto? Porque si no, todos van ¿a dónde? Al infierno. ¿Saben ustedes quién era exactamente este Jesús? En la Biblia dice que Él era Dios. Dios que vino a este mundo en forma de hombre. Dios vino a este mundo en forma de hombre. Ese es Jesucristo. ¿Saben cómo trataba a Jesús la gente? Como gusano. Le escupían, le pegaban con el palito, jugaban con Jesús. Por eso en la Biblia dice, Él vino a este mundo hasta humillarse, pero humillarse hasta la muerte en la cruz. ¿Por qué habrá venido Dios en forma de cuerpo y de hueso a este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente hay una respuesta. Por el amor hacia ustedes. Dios no quiere que ninguno vaya al infierno. Vamos a leer este versículo juntos. Dice así, en el libro de San Juan, capítulo 3, dice así. Vamos a leer juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo. ¿De qué manera amó Dios al mundo? De esta manera, vean aquí. ¿De qué manera? De esta manera. Hasta morir en la cruz, derramando toda su sangre. De esta manera amó Dios al mundo. ¿Quiénes viven en el mundo? ¿Creen que Dios amó la tierra? No, a las personas que viven en el mundo, en la tierra. Desde Adán hasta el último hombre. A todas las personas que están aquí, incluyendo. Jesús, antes de morir, lo último que Él dijo, ¿saben qué era? Esto. Consumado es. ¿Saben qué significa consumado es? En inglés dice, it is finished. ¿Qué significa eso? Está terminado, está acabado. ¿Qué cosa está terminado? ¿Para qué vino Jesús? Dice en Timoteo. Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. ¿Y qué dijo Jesús? Acabado está. ¿De qué? De salvar a todos los pecadores. Consumado es, dijo. Seguramente en ese momento, si estuviera Jesús, Él dijese, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿De qué? Acerca de lo que Él ha hecho para salvar a ustedes, para que ustedes puedan
resolver todos los pecados delante de Dios. ¿Hay algo que ustedes pueden hacer para que sus pecados sean quitados delante de Dios? ¿Hay algo que ustedes pueden hacer? Nada. ¿Quién tiene que hacer? Dios. Por eso Dios hizo ese trabajo. Dios creó el mundo con palabras, pero Dios no puede perdonar así nomás con las palabras. ¿Por qué? La ley de Dios dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y tiene que venir una persona aquí a este mundo que no tuviera pecado alguno en su vida. Miren lo que dice aquí. Vamos a leer este versículo juntos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién es ese yo? Dios. Dios mismo está diciendo, yo soy el que borro tus rebeliones y tus pecados. ¿Con qué habrá borrado Dios los pecados de ustedes de toda la vida? ¿Con qué habrá borrado Dios los pecados de todos ustedes de toda la vida? Con la sangre, con su propia sangre, borró los pecados de toda su vida. Por eso Él tiene el derecho de decir que ya no me acordaré de tus pecados. Porque Dios mismo hizo el trabajo de borrar los pecados de cada uno. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde que nacieron hasta que murieron. ¿Sí se entiende? Eso es eterna redención. ¿Qué significa eterna redención? Perdón de pecados eternamente, para siempre. Si no fuese eterno, Jesús no hubiese dicho en la cruz, consumado es. ¿Qué hubiese dicho Él? Nomás hasta aquí perdono. Los demás pecados se los dejo a ustedes. ¿Pero qué dijo Jesús? Eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención delante de Dios. Por eso la salvación es eterno, es perfecto, es perpetuo, dice en la Biblia. Por eso aquí dice, nunca más me acordaré de ¿qué? De tus pecados. Miren, leemos, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré, nunca más. ¿Se acordará o no se acordará Dios? ¿Qué dice en la palabra de Dios? ¿Qué dicen los pensamientos de Dios? ¿Que se acuerda de sus pecados o que no se acuerda? Que no se acuerda. ¿Ustedes se acuerdan o no se acuerdan de sus pecados? Ustedes sí se acuerdan, ¿verdad? Ustedes sí se acuerdan. ¿Cómo que no? Pero Dios se acuerda o no se acuerda, dice en la Biblia. No. Dios no se acuerda de sus pecados. Ese es el pensamiento de Dios y esa es la palabra de Dios. Nunca más, dice, me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué será que nunca más se acordará? ¿Por qué? Porque hay sangre. ¿Sí se entiende? Porque ha derramado la sangre de su único Hijo que es Jesús. ¿Sí se entiende? Eso es lo que vale la sangre. Dios mismo ha pagado porque nosotros no sabíamos cómo pagar nuestros pecados. Dios mismo lo pagó. En la Biblia dice, su pecado es perdonado y que Dios ha pagado doble. ¿Cuánto pagó? Doble. Si ustedes en toda una vida entera pecan 1 millón de pecados, Dios pagó por 2 millones. Doble ha pagado, dice en la Biblia. Aquí vamos a leer este versículo también juntos. Dice así. Leemos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Hasta ahí está bien. Puede, dice, también salvar, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué dice? Perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Eternamente. A los que por Él, a los que por la sangre de Jesús se acercan a Dios. ¿Sí se entiende?
¿Sí se entiende lo que significa? Muy, muy importante. Los que se acercan a Dios con la sangre de Jesús, los que han entendido exactamente el significado, el valor que tiene la sangre de Jesús, esas personas son las personas que han recibido la salvación, los que han nacido de nuevo, los que entienden exactamente el valor, los que se acercan, dice aquí, lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, a los que por Jesús y su sangre se acercan a Dios. También leemos este versículo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué es la salvación? Eterna, dice aquí otra vez. Eterna salvación. ¿Cuánto vale la sangre de Jesús? ¿Cuánto puede perdonar la sangre de Jesús? Todos los pecados del mundo. Y sobra, dice la Biblia. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Hay algún pecado que valga más que la sangre de Jesús? Miren, ¿se acuerda de Hitler, que ha matado a más de 6 millones de judíos? ¿Verdad? ¿Sus pecados estarán perdonados con la sangre de Jesús o no? ¿Sí, no? ¿Hay en este mundo alguna otra persona que ha matado a más de 6 millones? No, entonces no hay otro pecado que sea mayor que esa, ¿verdad? Entonces, si los pecados de Hitler fue perdonado, ¿hay algún pecado que no pueda Dios perdonar? Todo ha sido perdonado, ¿sí se entiende? Todos los pecados. Por eso, la salvación aquí que dice, es eterna salvación, eterna. Si uno es salvo del infierno, no es salvo por un momento, yo te voy a salvar por un año. Si te portas bien, sigues salvos, pero si te portas mal, otra vez te voy a arrojar. ¿Así dice la Biblia? No. Eterna salvación dice. Si uno ha recibido la salvación del infierno, por medio de la sangre de Jesús, ¿cuánto dura? Eterno. Si alguien cree y piensa, Dios me ha salvado, pero si yo me porto mal, Dios me va a tirar otra vez al infierno. Esa persona no cree ¿en qué? En la sangre de Jesús. Cree que la sangre de Jesús no vale tanto. ¿Por qué? Depende de cómo se comporte uno. ¿Sí se entiende? Por eso en la Biblia solamente hay un pecado que Dios no puede hacer nada. No puede hacer nada. ¿Qué será eso? El de rechazar lo que han oído hasta ahora. ¿Qué es lo que han oído ahora? La sangre de Jesús ha oído, que perdona el pecado del mundo y que no hay ningún pecado que Él no pueda perdonar. Pero hay un pecado, el que ¿qué? El que rechaza eso. El que ha oído acerca de la sangre de Jesús, pero rechaza eso. No, yo no puedo creer. ¿Cómo? ¿Así tan fácil? Para ustedes es fácil, pero para Dios fue fácil. 4,000 años preparó Él. Él mismo tuvo que venir a este mundo en forma de hombre. Derramado toda su sangre, Él sufrió. No es que no haya sufrido. Él sufrió en la cruz derramando toda su sangre. Por eso hay un pecado que Dios no puede hacer nada. Miren lo que dice aquí. Leemos. De pecado por cuanto no creen en mí. Aquí también dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo significa el que cree exactamente en la sangre de Jesús. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, ¿qué dice? Leemos, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer. ¿Qué es rehusar creer? Después de haber oído esto acerca de lo que tiene, el valor que tiene la sangre de Jesús, ¿qué es lo que hace?
rehúsa creer, no quiere. Por eso en el libro de Hebreos hay un versículo que dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Sí se entiende? Después de haber ¿qué? Recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que acaban de recibir? Conocimiento de la verdad. ¿Acerca de qué? Acerca de la sangre de Jesucristo, acerca de Jesús que vino a este mundo para salvar a los pecadores eternamente. Pero uno dice, no. Yo sí, ya oí, pero no. ¿Qué significa eso? Voluntariamente, ¿qué está haciendo? Rehusando. Por eso aquí dice, si uno peca de esa manera voluntariamente, ¿qué es voluntariamente? Uno tiene la libertad de decidir. ¿No es así? Tomar esto como verdad o no tomar. No, sangre. No. ¿Cómo? ¿Con la sangre? ¿Cómo puede ir uno al cielo? No, yo no puedo creer así. ¿Sí se entiende? No, ya no hay más sacrificio por esos pecados. No se puede hacer nada a Dios. Por eso en el siguiente versículo dice, ¿qué es lo que le espera a esa gente? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es lo que le queda? Infierno. ¿Por qué? No hay otro pecado mayor que rehusar creer, rechazar la palabra de Dios. ¿Por qué? El rechazar la palabra de Dios es pisotear ¿a quién? ¿Pisotear a quién? A Jesús, al Hijo de Dios. ¿Sí se entiende? Es pisotear. Vamos a leer este versículo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Sí entienden lo que dice este versículo? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Quién? El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, por sucio y asqueroso, la sangre ¿de quién? De Jesús. La sangre del pacto es la sangre de Jesús que derramó. ¿Sí se entiende? Ese es el único pecado que queda, que Dios no puede hacer nada. Dios ha hecho todo. Murió en la cruz derramando toda su sangre y dijo. ¿Y qué es lo que dijo? El que cree tiene vida eterna. El que cree es salvo. El que cree ha nacido de nuevo. Pero el que rehúsa entender, creer en esto, ¿qué dice? Es el que está pisoteando al Hijo de Dios. El que está pisoteando a Jesús. El que está teniendo por sucio y asqueroso la sangre que derramó Jesús en la cruz. Y no hay remedio, dice la Biblia. La salvación, la sangre de Jesús, ¿vale? ¿Cuánto vale? Eterno. Todos los pecados están perdonados. El domingo vamos a aprender qué sucede entonces si una persona que ha nacido de nuevo, que recibió la salvación, que tiene vida eterna, comete pecado. Por los pecados que uno comete en el futuro. Supongamos que una persona recibe la salvación, nació de nuevo y es hijo de Dios y llega a pecar. ¿Qué pasará? ¿Ese pecado está perdonado con la sangre o no está perdonado? Sí, todo está perdonado, ¿verdad? Pero hay que ver qué pasa por medio de la palabra de la Biblia, qué pasa con esos pecados. Al infierno no va, pero hay disciplina de Dios, hay castigo, como ustedes disciplinan a sus hijos. Eso lo vamos a ver el domingo. Pero hoy, por último, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es entonces cuando uno nace de nuevo? En el momento que uno entiende la sangre de Jesús, ahí es cuando cae el Espíritu Santo en esa persona para que entienda la sangre de Jesús que perdona todos los pecados de toda la vida. Y las dudas que antes tenían se despejan. ¿Acerca de qué? Del pecado.
Pero si todavía alguien tiene dudas, es porque no ha nacido todavía. Todavía no ha entendido exactamente qué significa, qué valor tiene la sangre de Jesús. Por último, vamos a ver este versículo que dice así. En el libro de San Lucas aparece dos personas que fueron también colgados en la cruz junto con Jesucristo. Eran dos malhechores, ladrones, criminales. Pero uno de ellos, ese día, en ese momento que él estaba colgado junto con Jesús, en esas horas, él nació de nuevo. El otro no. ¿Cuándo nació de nuevo ese malhechor? ¿Se le tardó años? No, ¿verdad? En un par de horas. Escuchó algo de la boca de Dios, de Jesús, y él entendió. En cambio el otro no, porque seguía burlándose de Jesús. Si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvame, decía. En cambio el otro dijo, recuerda de mí cuando venga tu reino. Y Jesús le dijo, tú estarás hoy conmigo en el paraíso. ¿Qué significa eso? Uno nace de nuevo, ¿cuándo? En un instante. ¿Sí se entiende? Cuando entiende, cuando se despejan las dudas de aquí del pecado, esto era la sangre de Jesús. Todos los pecados puede perdonar la sangre de Jesús. Entonces, ese momento, esa persona nace de nuevo. ¿Sí se entiende? Cuando entiende. Por eso cuando se les predica esta palabra del Evangelio, hay personas que entienden, pero hay personas que no entienden. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que algunos entiendan y otros no entiendan? ¿Sí se entiende? Ese es el trabajo que hace el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Hace entender. Por eso, si todavía tienen dudas, hay que resolver eso, las dudas. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. No pensamiento de hombres. Con la palabra, con los pensamientos de Dios hay que resolver. ¿Sí? Muy, muy importante. El domingo, pues, es un día de servicio, ¿verdad? Vamos a continuar con el tema del seminario el domingo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos a estudiar hoy. ¿Sí? ¿Hay algunos que tienen dudas todavía? ¿Tienen dudas? ¿Pueden de verdad decir que se le ha resuelto todos los pecados delante de Dios de toda la vida? ¿Pueden decir así con toda la confianza o todavía no? De verdad, es muy, muy importante. Muy importante. Entonces, vamos a orar. Voy a orar y vamos a terminar aquí. Gracias a Dios por permitir este seminario durante toda una semana. Y gracias por darnos entendimiento de tu palabra. Y gracias por haber salvado a todos nosotros por medio de la sangre de Jesús. Si todavía aún alguno tiene dudas y no se le han despejado las preguntas en su corazón acerca del pecado, ayúdalos para que ellos también puedan entender realmente el valor que tiene la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Y también ayúdanos para que nosotros podamos seguir alimentándonos de tu palabra. No sabemos cuándo regresarás tú, pero sabemos que nosotros, los que hemos recibido la salvación, tenemos que vivir para ti, porque sabemos lo grande que tú has hecho para todo con nosotros. Ayúdanos a vivir como hijo de Dios correctamente. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. ¿Alguno tiene preguntas que quiera